Bienvenidos a este segundo programa de Punto Crítico acá por la Radio Fénix, la 1330M de la Cantora. Estamos nuevamente acá con Jorge Burgos y el equipo de producción. Bienvenidos a todos aquellos que son oyentes fundadores que estuvieron en el primer programa y a todos aquellos que se suman en el día de hoy, ya que el dial quedó calentito del programa anterior de Radio Fénix. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estamos, Jorge? Buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? La verdad que sí, ahora acalorado, pero ya acomodamos el aire y vamos a estar en buenas condiciones para llevarles a ustedes, entregarles a ustedes, hacer con ustedes incluso esta segunda entrega de Punto Crítico, un programa nuevo, un proyecto nuevo que aspira a grandes cosas, así que los invitamos a acompañarnos. Por lo pronto, nos pueden escuchar ahora en vivo, de 6:30 a 7:30, los martes por Radio Fénix, como en este mismo momento. También nos pueden seguir en Twitter, @puntocriticouy. Nos pueden seguir en Spotify, que vamos a ir subiendo los capítulos, ahí en Twitter lo ven en Spotify o incluso en la plataforma de podcast que usted prefiera, porque existen muchas, algunas son más famosas que otras. Por ejemplo, estamos en Amazon, para aquellos que no usan Spotify pero tienen la suscripción a Amazon, pueden escuchar Punto Crítico, y próximamente va a haber nuevas modalidades porque a pesar de las negativas se viene el video. Así que en próximas entregas llegaremos a YouTube. Próximamente llegaremos a YouTube y llegaremos a otras nuevas plataformas, pero lo importante es que nos acompañen de la forma en la que prefieran: audio, sonido, video, presencia, con plata, como quieran. Es posible formar parte de la comunidad de Punto Crítico. Así que bueno, contanos, Jorge, un poco a todos, ¿cuál va a ser el tema, la columna vertebral que nos va a guiar en esta hora en Radio Fénix? Sí, el tema que elegimos para el día de hoy es lo que en realidad ya tiene unos días el tema. En realidad se podría decir que tiene varios meses en discusión en el Parlamento, que es la ley sobre el financiamiento de los partidos políticos, que fue aprobada hace poquitos días, donde se hacen unas modificaciones sobre la ley número 18.485, que es del 11 de mayo del 2009, y se hicieron unas modificaciones primeramente en diputados, luego se hacen unas modificaciones en el Senado y vuelve para ser aprobada finalmente en la Cámara de Diputados. ¿Por qué digo en este orden? Porque la Cámara de Diputados fue la que oficialmente le dio el visto bueno para que las modificaciones en la ley pudieran ser activas. Esto lo que se da son algunos cambios, como decíamos, en esta ley, pero me gustaría empezar comentando cómo se dio la votación de ese día, que fue sobre una votación total de 71 votos en 73 legisladores que estaban en la Cámara de Diputados. Recordar que la Cámara de Diputados son 90 y 9 los que están allí, por ende había varios legisladores que no estaban en sala como para poder votar. Eso es algo también que está bueno destacarlo. Y es un dato importante para dentro de algunos minutos, que se votó 71 en 73. Y exacto, es un dato que ahora tal vez no resuene, pero en unos minutos, al avanzar la explicación o al contarle algunos detalles, yo creo que cae la ficha sola de por qué esos dos diputados votaron en contra. Sí, igualmente, ya que dejaste el centro ya pronto, no lo puede ver en el aire, vamos a nombrar que quienes no acompañaron esta votación fueron el diputado César Vega, el diputado del PERI, del Partido Ecologista Radical Intransigente, y Cristina Álvarez, que es la suplente del diputado Eduardo Lust, que hoy por hoy es un partido por fuera de Cabildo Abierto. Recordar que Lust fue elegido como diputado en Cabildo Abierto, y él, luego que se retira de esta fuerza política, se queda con la banca. En este caso hay que nombrarlos, como vos decías, por lo que lo vamos a nombrar dentro de un ratito, pero está bueno destacar quiénes son, porque eso te da el puntapié para saber el por qué lo llevó a votar en contra. Esto también hay que nombrarlo, a lo que respecta a esta ley, dado que el año pasado, en la Cámara Baja, es decir, en diputados, fue aprobada, y a su vez entró al Senado este 2024, donde fue aprobado de manera unánime en mayo.
¿tá? Ahí fue que se le hicieron algunos cambios y el proyecto, como dijimos, al ser iniciado en diputados, tuvo que volver a esta Cámara para poder ser aprobada finalmente. A su vez, lo que debemos destacar es que la ley quedó aprobada por el Parlamento en su conjunto, es decir, no hay cambios más allá de los introducidos en el Senado, es decir, el proyecto ingresa en diputados, se le hacen una serie de cambios en el Senado y retorna a diputados. Como los diputados no tuvieron ningún resguardo sobre lo que estaba escrito en estas modificaciones, dieron el visto bueno y fue que se votó en 71 de 73, como veníamos diciendo. Exactamente. ¿Esto por qué es importante? Bueno, este debate sobre el financiamiento de los partidos políticos lleva años. Lleva años porque algunos actores, sobre todo de la academia y quienes se dedican a estudiar la política sin ser activamente militantes partidarios, explicaban, insistían y recontra insistían en que tener un control sobre el financiamiento de los partidos políticos protege a la sociedad de un montón de peligros que rondan por ahí. El más notorio, el más marcado es la financiación del narcotráfico a partidos políticos. Otros son lisa y llanamente la corrupción, ¿no? El intercambio de favores a cambio de ingresos o de aportes a las campañas. Todos recuerdan en este periodo la flexibilización de la normativa del tabaco. Montepaz, una de las empresas favorecidas por este gobierno, aportante de campaña de este gobierno, y un propio presidente diciendo ante los medios, y no, si la modificación no me la va a pedir una fábrica de chicles. Bueno, este tipo de problemas son síntomas de no tener un contralor específico, no tener transparentado de dónde se financian los partidos políticos. En esta misma campaña, así como en la anterior, también hubo problemas y hubo cuestionamientos entre mismos candidatos del mismo partido político. Todos recuerdan los cuestionamientos a Sartori cuando se introdujo como candidato, como precandidato por el Partido Nacional en las elecciones anteriores. Fue vital para el triunfo del Partido Nacional, pero fue criticado durante por actores que incluso se han querido agarrar a las piñas en público. Todos recuerdan los empujones del ahora ex presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, o los cuestionamientos en público que se preguntaban de dónde provenía el dinero de Juan Sartori, quien finalmente terminó siendo senador y que ahora bajó su posible precandidatura para apoyar al precandidato favorito en la interna del Partido Nacional, que es Álvaro Delgado. Algo similar a lo que pasó en el Partido Nacional en las elecciones anteriores está sucediendo en el Partido Colorado en este mismo momento, con el precandidato Andrés Ojeda, un precandidato que tiene algún historial de militancia política en el Partido Colorado. No es lo que se denomina un paracaidista en política, llegó a ser edil incluso, pero está volcando una cantidad de dinero que llama la atención en la interna de su propio partido. Un partido que llegó a tener 8 precandidatos o 7 en algún momento, ahora tiene algunos menos, con la baja de Subía y la baja de Acosta y Lara, pero sí está generando cuestionamientos al punto de que el Partido Colorado se pregunta, tras bambalinas, si van a respetar esta regla no escrita del que gana, gana, y del que gana es el candidato a presidente, o van a tratar de ceñirse a la legalidad, que exige que el candidato a presidente tenga por lo menos 40% de la votación y tenga un 10% de ventaja sobre el precandidato siguiente. ¿Esto está moviendo el tablero del Partido Colorado? Sí, sin duda. Esto está generando más que nada el movimiento, está generando el divertimento de estas internas, ya que los dardos son continuos y son para ambos lados. Pero la discusión de fondo es de dónde viene este dinero, de dónde sale tanto dinero para hacer campaña, para pagar carteles, para pagar minutos en televisión, y esto es lo que apunta esta ley, de alguna manera a transparentar algunos de los ingresos y de otras también a regular la presencia de los partidos políticos en los medios. Esta ley, por ejemplo, establece minutos gratuitos en televisión que los blancos no querían que fueran gratuitos, querían que fuera el Estado que abonara a los canales los minutos de televisión que se establecían por ley, pero que finalmente no va a ser así. Pero establecía minutos gratuitos con algunas condiciones, y acá viene la explicación de por qué votaron en contra algunos, que son solamente 2 de los 73 que estaban presentes. Sí, en lo que respecta a este último punto que vos decías, principalmente a lo que son los minutos gratuitos que va a haber en televisión,
El artículo que se vota en el Senado establece que cada lema con representación parlamentaria con más del 2% de los votos en las elecciones internas va a tener acceso a estos minutos gratuitos, ¿tá? Y este tiempo se va a distribuir de manera que van a ser 5 al inicio de la campaña, 3 a mitad de la campaña y 5 al cierre de la misma. Esto establece, por ejemplo, para lo que es la campaña nacional. Luego, para lo que es el balotaje, se van a asignar 7,5 minutos para cada dupla que esté disputando este caso. Esto va de la mano con lo que decía Lucas, ¿no? ¿Por qué se oponen el diputado del partido del Peri y por qué se opone el partido, la suplente de Eduardo Lust? Porque estos dos partidos no estarían contemplados en este 2%, es decir, de ahí va la explicación de por qué ellos también no están acompañando este tipo de proyectos. Hay que destacar que en lo que respecta a la financiación de los partidos políticos, así como dijo Lucas, muchas veces hay como una cuestión donde no son del todo transparentes. Muchas veces hemos escuchado de algunos legisladores que muchas veces no han presentado las declaraciones juradas en tiempo y forma o las han completado de forma que faltaban muchísimos datos. Hasta hace muy poco teníamos y tenemos también, en lo que respecta a la JUTEP, por ejemplo, la declaración jurada de la cónyuge o la esposa, mejor dicho, de Juan Sartori, ya que Lucas no lo nombraba, donde él se niega a hacer esa declaración. ¿Por qué decimos esto? Porque gran parte del financiamiento que reciben los partidos políticos o es aporte del propio candidato o es aporte de donaciones y militantes. Por ejemplo, depende del tipo de partido político, depende de la propia conformación del partido político, el cómo se compone los ingresos de dineros. A su vez, también esto lo que marca es que hay una cuestión que tiene que ver a estos dineros públicos que se destinan a la campaña política. Ya para ir entrando en estas modificaciones de la ley, voy a empezar a nombrar más o menos cuántos son los montos actuales que se le da a cada partido político, para poder también ir viendo la cantidad de plata que reciben para poder afrontar una campaña, ¿no? Para lo que respecta a las elecciones internas, que están prácticamente a la vuelta de la esquina, van a ser unas 13 unidades indexadas, ¿tá? Para nombrarle a la gente, la unidad indexada está más o menos en unos 6 pesos, ¿tá? Eso es lo que estamos viendo que va a ser por cada voto recibido. A su vez, en lo que respecta a las elecciones nacionales, van a ser 87 unidades indexadas, ¿tá? Esto es por voto. Luego, para lo que respecta al balotaje, son 10 unidades indexadas. Para las departamentales, son 13 unidades indexadas, es decir, es equiparable a lo que tiene que ver ¿Cuántas? con las 13, con las elecciones internas. A su vez, en la última modificación se le da la facultad al Poder Ejecutivo de incrementar este presupuesto hasta 35 unidades indexadas, porque mucha gente lo sabe, cada elección departamental es prácticamente como una elección nacional, porque lo que tienen que gastar en publicidad, en proyección de listas y demás es muchísima plata. A su vez, también se contempla en esta última modificación que los municipios, que también son una elección más allá de que se vota en simultáneo con las departamentales, son un órgano totalmente distinto y se le faculta al Poder Ejecutivo hasta un estimado de 13 unidades indexadas, que eso lo bueno que tiene es que a su vez ata a este nivel de gobierno hacer una rendición de cuentas en lo que tiene que ver a los costos y gastos, ¿tá? Y ata a todos los niveles de gobierno, ya sea a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. Esto también lo que hace es darnos pie para saber cómo reciben o cómo se reparten esos dineros, y muchas veces encontramos, como decía Lucas, que como las rendiciones de cuentas no son del todo claras y que nuestra legislación, más allá de que es una legislación que aporta con dineros públicos para la propia financiación de las campañas, muchas veces se daba pie a que los partidos políticos, por ejemplo, vamos a empezar con un ejemplo. ¿Qué pasa si yo creara un partido político el día de hoy y quisiera hacer una campaña? Si yo no tengo donadores, ¿no?, que me quisieran dar plata, yo tengo que salir a pedir prestado y un banco no me va a prestar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nadie va a entrar en este juego, porque es como una calecita que no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal. Por eso es que muchas veces
se le quejaba a esta ley, a la ley anterior o sin las modificaciones actuales, de que no se daba un aspecto financiero real, sino de que solamente se atacaba lo económico. ¿Por qué? Porque en lo financiero significa poder acceder al dinero anteriormente a la votación. ¿Tá? ¿Por qué? Porque yo puedo tener el dinero de la campaña, pero lo tengo después porque es lo que recibo por los votos. Entonces me tengo que endeudar para ver si puedo tapar ese agujero con el dinero que a futuro me va a ingresar. También recordemos que si hoy crearas un partido político tenés que superar, primero hacer todas las inscripciones legales y después superar un mínimo de votación de 500 personas en las internas para que se habilite a ese partido a competir en las elecciones nacionales. Hay muchas críticas. Esta ley de financiamiento de los partidos políticos es un avance en esta línea, es muy criticada porque es un avance insuficiente, pero es natural en el juego político y en pleno año electoral que el proyecto o lo que finalmente salió no sea lo deseable para aquellos con expertise en el área, con la academia, con actores que no están tan involucrados. También es cierto que genera incentivos económicos para aquellas listas que son lideradas por mujeres y aquellas que hacen que mujeres obtengan algún tipo de cargo que sea proclamado por la autoridad electoral, incluso un 15% mayor a lo estipulado en elecciones anteriores si la lista la encabeza una mujer. Esto, más allá de la opinión, lo que busca es el acceso de las mujeres a nuevos espacios de representatividad y de cargos selectivos, en el que se está avanzando, en el que se avanzó con la ley de cuotas que obliga a conformar las listas de determinada manera y con determinada representación de al menos ambos sexos, y es un paso más en el avance. También hay que ver cómo algunos partidos que juegan a la mosqueta con la representatividad de la mujer, significa, no es lo mismo que salga electa, que sea proclamada y que luego pida o renuncie o pida licencia luego de recibir el ingreso de la Corte Electoral. Así que acá no es hecha la ley, hecha la trampa, acá es ni siquiera se hizo la ley, que la trampa ya está diseñada, así que veremos cómo evoluciona esta medida, que sin duda es positiva porque cualquier incentivo a la participación de algún sector de la sociedad que no encuentre el espacio necesario, correcto o merecido, está bueno que el Estado lo incentive desde ese lado. Sin embargo, bueno, críticas va a haber de algunos partidos también, hubo rechazo por parte de Cabildo Abierto a esta medida. Veremos cómo evoluciona la campaña. Y lo cierto es que el juego electoral ya estamos en plena campaña, al punto de que quedan, ¿cuánto? 20 días para la votación de las internas. Déjame agregarte este último punto, que no es de extrañar que Cabildo Abierto se haya posicionado en contra, ¿no?, de que las listas encabezadas por mujeres tuvieran ese plus monetario, sino que va en línea de todas sus votaciones prácticamente que tienen que ver a derechos de mujeres o derechos de otro tipo de minorías, por ejemplo, ¿tá?, que directamente se han posicionado bastante reacios en este tipo de cosas. Sí, no solo cuentan los intereses económicos, sino los intereses de los círculos o los grupos de presión que sostienen a determinados partidos. Y bueno, Cabildo es Cabildo y cada partido es cada partido. Cada uno sabe cómo se está impulsando, cómo se está llevando adelante la militancia en determinado espacio de poder. Lo importante es esto, los incentivos a mujeres, la regularización de los minutos en TV, como los partidos que realmente fueron perjudicados por esta medida, que son el PERI y Lust, que está tratando de legitimar un nuevo partido para la próxima. Recordemos que la banca de Lust es de Cabildo Abierto, él no está por otro partido en la Cámara, está por Cabildo Abierto, pero al irse se negó a devolverla y está en esta situación, en este limbo electoral en el que se encuentran algunos, no solo a nivel de las cámaras altas y nacionales o departamentales, sino que ediles de todo el país también renuncian y se quedan con las bancas y desordenan un poco, juegan en contra de la voluntad popular que votó determinada conformación, votó determinada representación y terminan las cámaras departamentales, las cámaras nacionales completamente deformadas en un juego electoral distinto de gente que está buscando especular para lograr una banca en la próxima a base de una banca que consiguió por otro espacio político en la anterior. Y bueno, ese es un problema que no se ha logrado solucionar, que no parece solucionarse en el corto plazo, pero que también plantea desafíos a la hora de decir
Bueno, pero si apoyamos a esta persona, ¿cómo hacemos para garantizar que esta persona siga representando los intereses de la organización política que los puso allí? Este problema lo tiene Cabildo, lo tiene el Partido Nacional, lo tiene el Frente Amplio, lo tienen los Colorados y lo Sí, van a seguir teniendo ya que todos. vos nombrabas la banca de Luz y de Cabildo Abierto, hace unos días se impugnaron listas en este aspecto, por esto mismo, de que Eduardo Luz fue a solicitar el número de la lista, pero el número de lista fue asignado inicialmente a Cabildo Abierto, que es el partido madre de donde surge la banca y la elección. Ya retomando lo que vos decías antes, por ejemplo, de cómo los partidos van a hacer para poder obtener esos fondos, hay una modificación que me parece bastante buena, que responde también al adelantamiento de los dineros que van a recibir los partidos políticos, que recordarle a la gente que es en nuestro país el Banco República el que adelanta los fondos, ¿tá?, a los partidos políticos en base a la proyección de votos que han tenido. Este aspecto tiene una mejora, ¿tá?, que antes era de 60 días. 60 días antes de la elección, el BROW adelantaba hasta el 50% de lo proyectado por ingreso de votos, y ahora esto se modificó y se llevó a 90 días. Esto es decir, te da un poco más de oxígeno, te da un mes más para poder planificar la campaña y planificar el tema de los ingresos, pero por lo menos hace de que vos no tengas que recurrir a terceros para poder financiarte. Y esto nos da pie para poder empezar a hablar a las modificaciones que se hicieron en lo que respecta, por ejemplo, a las prohibiciones, en lo que tiene que ver a las contribuciones o donaciones anónimas, que como vos decías, Lucas, muchas veces no se sabe de dónde vienen esos dineros, muchas veces se deja entrever de que puede ser o el narcotráfico, o la corrupción, o dineros que pueden venir de otro tipo de instituciones o de organizaciones que muchas veces no encuentran la forma legal para poder ingresarlo y que optan por este tipo de aportes de campaña para poder ingresar los dineros. En este caso, por ejemplo, el número de las contribuciones, es decir, todas las contribuciones o donaciones anónimas, no van a poder exceder el 10% del total de los ingresos declarados en la rendición de cuentas anual, ¿tá? Y a su vez esto es correspondiente a cada acto eleccionario donde recaiga la obligación de rendir cuentas, que era lo que decíamos anteriormente. Se va a tener que hacer una rendición de cuenta en todas las elecciones, en todos los niveles de gobierno, es decir, a nivel nacional, como a nivel departamental y a nivel municipal. A su vez, también recordarle a la gente que, por ejemplo, obviamente las organizaciones delictivas o organizaciones ilícitas están totalmente prohibidas los aportes, por eso era que empezábamos así. Y a su vez, por ejemplo, aquellas empresas que son concesionarias o adjudicatarias de obras públicas, se le debe agregar también que, por ejemplo, las asociaciones de profesionales, las gremiales, sindicales o religiosas tampoco están facultadas para poder hacer este tipo de donaciones. Obviamente que tampoco se pueden recibir donaciones de otros gobiernos o de otros estados o de gobernantes de otros países, así como fundaciones de índole extranjera. ¿Esto qué quiere decir? De que, por ejemplo, si vos te ingresara plata de otro país, tampoco podés aceptarla para hacer el funcionamiento de la campaña. Los que sí podemos aceptar plata de otro país somos nosotros en Punto Crítico, así que si querés anunciar, querés formar parte de la tanda o parte del programa o de alguna de las plataformas, bienvenido sea, y contactate tanto por el Twitter o por el WhatsApp, que es el 099-482-376. Ahora es momento de cumplir con los anunciantes de la radio, así que vamos a una pequeña tanda y volvemos enseguida con más Punto Crítico. Y continuamos con Punto Crítico. Muchas gracias a los saludos que estamos recibiendo en el WhatsApp 099-482-376. Vamos a ir contándoles y nombrándolos a lo largo del programa. También aquellos que nos están siguiendo en Twitter, @puntocríticouy. En un ratito sale encuesta para ver cómo venimos, porque falta muy poquito para las elecciones internas y los indecisos están jugando un papel muy importante en varios partidos. Yo creo que al día de hoy solo se puede hablar de una sola interna de los tres más grandes que está cerrada, y aún así
no deja de ser interesante por determinados sucesos y cadenas de sucesos que se tiene que dar para ver cómo terminan las fórmulas, pero eso lo vamos a hablar en unos minutos. Ahora continuamos con el tema del programa, que es el financiamiento de los partidos políticos. Sí, para retomar lo que hablábamos fuera de micrófonos, cuando decíamos, por ejemplo, lo de las empresas concesionarias o adjudicatarias del Estado, ahí, para poner el ejemplo, imaginemos que Lucas tiene una empresa que se dedica a hacer reparaciones de calles, por ejemplo. Sí, tengo. Lucas, por ejemplo, si yo tuviera un partido político, él no puede, con esta modificación, hacerle aportes a mi campaña. ¿Por qué? Porque él tiene un vínculo con el Estado, y ahí está el punto para poder aclarar un poco la pregunta que nos hacían. Siempre podemos arreglar igual. Bueno, pero yo respondo la pregunta que nos hicieron llegar los oyentes, que está bueno de este tipo de intercambio, porque... Y siguiendo con esa pregunta, porque Eduardo de Lesica nos preguntó si estas mediciones son solo las monetarias o las viejas y queridas donaciones en especies también son controladas de alguna manera. Porque, digámoslo así, ¿no? Yo tengo un canal de televisión y cobro el minuto a un partido político al triple de lo que le cobro a otro. En ese caso, ¿cómo se computa? ¿Cómo se controla? ¿Yo estoy haciendo una donación de 2/3 del precio del minuto a un canal, a un partido político, digo, o realmente estoy pactando precios en libertad y nadie puede decir nada? Porque recordemos que cobrarle 600 pesos el segundo y 200 pesos el segundo a un partido político del otro es es directamente un aporte de campaña. Sí, igualmente esto es uno de los puntos que está dentro de las prohibiciones, que es que las personas físicas o jurídicas que prestan algún tipo de servicio de comunicación audiovisual y cuya regulación competa a la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, hay una remisión de la deuda actual o futura, total o parcial, para la prestación de este tipo de comunicación de forma desigual, que esto que decías vos, entre los partidos políticos. Configurará una donación encubierta prohibida por la ley, es decir, a todos los partidos políticos, si se estima o se estipula de que el minuto va a valer $100, a todos les tenés que cobrar $100. Y si le cobras menos, entonces estás incurriendo en una donación. Sí. Además, si los titulares de un canal de televisión o de una radio quieren hacer una donación en dinero, tampoco pueden hacerlo. Es decir, no podés donarme ni los minutos, ni podés donarme el dinero. ¿Por qué? Por esta regulación que lleva adelante la URSEC, también como una cuestión de que se dé a una cuestión práctica, ¿no? Donde realmente se dé el mismo precio y las mismas condiciones por el minuto en los medios a todos los partidos políticos, y a su vez que las donaciones, como decíamos, no sean una cuestión que termine favoreciendo a tal o cual partido político, sino que realmente sea una cuestión que sirva para que la cancha no esté inclinada a cierto lado. Sí es conocido, por ejemplo, de que muchas veces se pautaban, principalmente en horarios donde están los informativos, ¿tá? O los horarios punta en la mañana, en ciertas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, a desigualdades. Es decir, se ponían en una lista de espera a ciertos partidos políticos que siempre eran los que decían, che, ¿por qué nunca tengo un spot? Que esto lo podemos ver el día de hoy. Yo no sé cómo están pautando exactamente todos los partidos, pero si vos mirás, también por una cuestión de minutos, si vos sumás, por ejemplo, hoy por hoy al Partido Colorado frente a otros partidos políticos, ves que tienen un amplio despliegue de publicidades en prácticamente todos los horarios de la televisión pública. En este aspecto también lo que podemos nombrar es que también en lo que tiene que ver, por ejemplo, a la publicidad electoral, ya que estábamos hablando de este tema, es que la misma fue habilitada para 30 días en la elección interna, 30 días antes de la elección nacional, 15 días para el caso de realizarse una segunda vuelta o balotaje y 30 días para las elecciones departamentales y municipales. A su vez, queda totalmente prohibida la publicidad electoral en lo que tiene que ver, por parte, obviamente, de publicidades del Estado, de los gobiernos departamentales, de los entes autónomos, los servicios descentralizados y en general todo órgano que responda al Estado, así como las personas públicas estatales menores y de las personas jurídicas con derecho privado que tengan algún tipo de vínculo con el Estado. Es decir, por ejemplo, ANCAP no va a poder hacer una publicidad,
no lo va a poder hacer la Intendencia de Canelones, no lo va a hacer, por ejemplo, el municipio CH, para hacer un punteo general en todo tipo de instancias dentro del Estado. Esto también tiene que ver a la propia publicidad. Esto nos da pie también en lo que decíamos a publicidad para este tipo de periodos que tienen que ver a la publicidad, que hemos visto, por ejemplo, que en lo que tiene que ver a las redes, en el internet, no está del todo regulado. Por eso es que antes incluso de arrancar la campaña para la interna o los momentos donde podrían arrancar, nosotros estuvimos haciendo un relevamiento. Prácticamente 15 días antes estuvimos viendo publicidad infiltrada en algunos medios, donde vos entrabas a leer una noticia, por ejemplo, y de repente te saltaba una publicidad de Robert Silva, por nombrar el primero que se me cruzó justo hablando del tema. Entonces vos decís, este tipo de regulaciones no deberían haber estado incluidas dentro de estas modificaciones. Digo, porque ya que se hicieron unos avances, es de público conocimiento de que la publicidad en las redes o en el internet, para ser justos, no estaba siendo del todo respetada y estaba siendo bypaseada. ¿Por qué no haberla incluido también dentro de estas regulaciones? Sí, vamos con algunas preguntas porque hay que responderle a la gente. Ya hacíamos la pregunta de Eduardo. Gabriela de Villa Teresa dice que esta ley es un mazazo a los partidos chicos. Creo que se refiere a lo del 2% de representación y de los minutos gratis en televisión. Así que calculo que o es votante de partido chico o le interesa también un poco que haya cierta apertura. Recordemos que en el primer programa hablamos de múltiples partidos que no son tan notorios en los medios hegemónicos. Creo que hay cierta coherencia con lo que venimos hablando, así que hay que ver cómo se incentiva o no se incentiva, o se incentiva la concentración y se invita a esos partidos a formar parte de lemas más grandes. Mirta de Nuevo París dice que si pagan por votos, ¿por qué no hacen obligatorias las internas? Bueno, eso es una pregunta no para nosotros, pero que está interesante. ¿Cómo es esta última? ¿Cómo se llama la oyente de la última pregunta? Mirta de Nuevo París. Bien, para responderle a Mirta y también para hacer el paralelismo con otros países. Por ejemplo, en Argentina, lo que se llaman las PASO, son las internas que son obligatorias. Es decir, vos como elector te obligan a ir, y eso también hace de que la gimnasia política también tenga como un escalón anterior en donde la gente, ya también por una cuestión de que, y me animo a decir, todos los latinos somos tendientes a ir a votar, y esto puede ser también para otro programa, el por qué, por ejemplo, en Estados Unidos van a buscar el voto de los estados donde hay mayoría latina, por este tipo de cuestiones que tienen que ver a la preponderancia para ir a votar. Pero respondiéndole a la oyente, es una muy buena pregunta para poderle hacer a los propios legisladores y que realmente nos cuenten, si llegamos a tener alguno de los que participó de esta última votación o de las propuestas y modificaciones a la ley, si alguien propuso que las elecciones internas realmente fueran obligatorias. Sí, acá Julio del Cerro pregunta qué es publicidad o evento, porque hay de todo, se cruza con spot. No es el único que dice esto, porque lo vi por otro lado. Matías del barrio La Valleja dice que los spots de logros también son publicidad encubierta. Y bueno, Julio y Matías coinciden en ese cuestionamiento de... no hago publicidad, pero si yo digo logramos esto, o hago spots camuflados de ANCAP invierte en tal cosa, o se inauguró tal otra, ¿eso es publicidad? ¿Eso se computa como publicidad? En realidad es una de las cuestiones la que decíamos, por ejemplo, que si es un organismo que está relacionado al Estado, ahí sí está prohibido. Pero, por ejemplo, para tomar la buena pregunta que hicieron Julio y Matías, si no me equivoco, la gran crítica que se le hizo a Álvaro Delgado por los 4 minutos y pico que tuvo de spot era de que tomaba prácticamente todas cuestiones que tenían que ver a este gobierno, y no se enfocaba en sí en cuestiones que tenían que ver a propuestas, sino en cuestiones que se habían hecho. Entonces ahí era la crítica que se hacía desde la oposición a la duración. Primero que nada, por una cuestión de que un spot de 4 minutos es prácticamente la duración que tiene un video capaz en YouTube que miramos.
pero este tipo de cuestiones que tienen que ver también a la divulgación de las obras o cuestiones que hizo este gobierno. Yo acá voy a decir algo que es ambivalente, porque claro, estamos haciendo un programa de análisis político y a pesar de tener nuestras opiniones, está bueno tratar de hablar por ambas campanas. Este mismo fin de semana, en 500 metros, estaba dando un evento que reunió a más de 20.000 personas en el espacio Modelo, este espacio recuperado donde estaba el mercado Modelo por parte de la Intendencia, y a unos poquitos, a nada, menos de 1 kilómetro, se estaba dando una expo en el Antel Arena, más allá de que la obra sea del gobierno anterior, donde los stands de distintos entes del Estado estaban exponiendo sobre avances y logros y estaban generando una actividad interactiva con el público abierta, además. Esto puede ser tomado como acto, y bueno, la verdad que si nos ponemos a hilar fino, hasta cualquier obra que realice el gobierno o que realice el Estado en estos momentos puede ser tomado como, no lo hacían antes. También es cierto que Uruguay tiene un proceso electoral muy largo, que lleva años y que uno no puede frenar el funcionamiento del Estado durante una campaña política. Así que usted elige qué piensa, si dice, bueno, mirá, están limpiando el contenedor mejor que lo que limpiaban antes porque es año electoral, o están inaugurando este puente en año electoral. Lo cierto es que el país no se puede parar, así que lo dejo abierto para la posición que uno elija. Sí, yo sobre este último punto que vos decías, que por ejemplo nuestro proceso electoral es bastante largo, justo me ponía a pensar, ya que habíamos nombrado anteriormente el ejemplo de Argentina, para ejemplificarle al oyente, está bueno decir que, por ejemplo, Argentina tiene elecciones de medio término, es decir, cada 2 años tiene elecciones, sea para renovar presidente y parte del Senado, y luego a los 2 años tenés la renovación de lo que tiene que ver... Esto va a mi cargo, es esquizofrénico lo de Argentina, es no dejar gobernar a nadie, o sea, prácticamente no van a pasar 2 años con una estructura gubernamental, una representatividad electoral en las cámaras suficiente como para poder establecer una política de Estado. Argentina sí, también, no conoce política. También es una de cuestión de que vieron que a mucha gente le gusta hablar de Europa, y justamente traigo también un ejemplo de Europa. Es que, por ejemplo, hablando de Suiza, por ejemplo, los suizos prácticamente votan una vez por año o cada 6 meses, están votando diversas cosas en diversos niveles de gobierno, sea a nivel nacional, a nivel de cantones o a nivel de regiones. Esto quiere decir de que no hay que tenerle miedo en el ir a votar, sino de que hay que tenerle miedo al no saber qué votar y prácticamente sentir que nuestro voto es desechable o que no vale nada en esa gran pecera. Al contrario, yo creo que el día de la votación es el único día en el que todos somos iguales, porque cada voto va a valer 1. Entonces ahí también es una cuestión de por qué tenemos que también valorar a lo que llamamos democracia. Exactamente. Y yo quería decirle una cosa a Mirta también, porque se nos pasan las respuestas. El por qué no la hacen obligatoria, a mí me parece que se hablaba en el primer programa, se explicaba esta sensación de que las elecciones internas son elecciones de aparatos, es decir, son elecciones de núcleo duro de militantes y de dirigentes que tratan de disputarse una interna entre ellos, que la verdad en algunos casos ni siquiera quieren votos de afuera, quieren decidir entre ellos el orden en el que se van a presentar a las elecciones nacionales. Entonces, si bien se paga por voto, que es un incentivo como para llamar a la gente, lo importante es decidir en las internas de cada partido, internas militantes, internas de dirigentes, internas de organismos, cómo se van a acomodar o cómo se van a colocar en la lucha electoral contra los demás partidos. Por eso uno tiene que entender que a veces determinados dirigentes tienen un peso político muy fuerte en la interna y no tienen representatividad hacia afuera. ¿Quieren un ejemplo muy claro? Vamos a hablar, y si te parece ir cerrando este tema y pasando a lo que es el monitor electoral, de repaso de las encuestas y de cómo vienen posicionadas las distintas carreras en los partidos. Les voy a dar un ejemplo muy claro. Se está hablando de que si Laura Raffo no llega al 30% de los votos de la interna del Partido Nacional, no va a formar parte de la fórmula ni siquiera. Y esto parece obvio, parece
ir por un tobogán Laura Raffo a ser la candidata a vicepresidenta de Álvaro Delgado, que ya tiene ganada la interna. Sin embargo, esto no es así, porque bueno, las diatribas políticas internas son distintas. Y no es una crítica al Partido Nacional. Recordemos que el Frente Amplio en las elecciones anteriores tuvo a Daniel Martínez y a Carolina Cose, y el candidato decidió que no la quería a Carolina Cose en la fórmula y fue a buscar a una representante política de varios escalones más abajo en conocimiento de la gente. Algunos dicen que esa decisión le valió la elección a Daniel Martínez, que ahora se vuelve a tirar con su sector en la interna del Frente Amplio. No a presidente, obviamente, porque los nietos todavía no votan, pero sí se dan todos los partidos. Y no es una crítica sectorial ni una crítica dirigida. Si Laura Raffo no obtiene el 30%, se está hablando de que el nombre para la fórmula de la interna blanca es Gloria Rodríguez, la senadora de la 71. Así que se está viendo que las internas deciden cosas más allá de lo obvio. No es el primero es presidente, el segundo es vicepresidente. Esa en lógica este no se aspecto dio así. aprovecho para hacerte una consulta o para saber qué opinás. Porque justo se da la coincidencia de que, por ejemplo, la 71 apoya a Laura Raffo. Y justamente la candidata o uno de los nombres que se viene manejando, que vos decías, para poder sustituirla en esa fórmula, es Gloria Rodríguez, que es de la 71. ¿Qué opinás vos, por ejemplo, de esta teoría que hay? Yo creo que se pagan costes políticos por esto. Se pagan costes políticos porque el partido que coloca un candidato y que luego lo niega para una fórmula, lo que está diciendo de alguna manera y sin querer, y aunque no sea lo que piensa, es que nunca lo sintió como un buen candidato a presidente. Entonces, mucha gente se siente tomada el pelo. Imagínese que usted está tomando la decisión de a quién votar y dice: voy a votar a Laura Raffo, me parece una buena candidata, me parece que sería una buena presidenta. Y de golpe y porrazo el Partido Nacional dice que no solo no va a ser candidata a presidenta, sino que tampoco tiene la calificación como para vicepresidenta. Entonces, ¿cómo alguien que vos me estabas militando para decirme que puede llevar adelante el país, ahora ni siquiera está capacitada para formar parte de la fórmula y de ser el nexo con el Poder Legislativo y de negociación? Entonces me mentiste. Me convenciste con una campaña que vos sabías que era mentira. Y eso creo que también le pasó al Frente Amplio en la anterior. Sí, me estás diciendo que Carolina podría ser presidenta, me estás haciendo una campaña, estás al borde de convencerme incluso, y de golpe ni siquiera está capacitada para ser vicepresidenta, no puede formar parte de la fórmula. Bueno, ese tipo de volantazos en las campañas electorales, a mi criterio, pasan factura siempre y pueden determinar incluso derrotas electorales. Yo soy uno de los que cree que Daniel Martínez pierde por ese acto de egocentrismo de no querer a Carolina Cose como su vicepresidenta. Aunque Carolina Cose se hubiese negado en su momento, él tendría que haber ido y haberle ofrecido a la segunda candidata de la interna formar parte de la fórmula. Ya que estábamos hablando de candidatos y precandidatos, ¿qué te parece si pasamos al monitoreo electoral? Más vale. Porque, así como lo decimos, la única interna que está solucionada, que ya está terminada, es la interna del Partido Nacional, pero está este aliciente. Laura Raffo, ¿conseguirá una representación suficiente como para hacerse pesar y meterse en la fórmula como vicepresidenta, o no lo va a lograr? Esto es determinante en la representación del herrerismo, determinante en los equilibrios de poderes internos del Partido Nacional, aunque, como bien decía Jorge, el otro nombre que se maneja también es de la 71, así que en ese caso no generaría demasiados problemas. Pero vamos a ver qué dice el monitor electoral y vamos a empezar por encuestadora y por partido, empezando por el partido con mayor representatividad, que es el Frente Amplio. Cifra en mayo da a Orsi con un 58%, y a Carolina Cose con un 32%. En este momento ya no da empate técnico ni nada, ya da una ventaja notoria y muy marcada a favor de Yamandu Orsi, Andrés Lima con un 5% y un no sabe un 5%. Así que en este momento, según cifra, estaría definido el Frente Amplio. Para equipos, lo da un poquitito más parejo. Da Orsi 53, Carolina Cose 37, es decir, 5% menos Orsi, 5% más Carolina Cose. ¿Puedo hacer una acotación sobre esta última encuesta que vos nombrabas? Fueron, más allá de haber sido presencial y telefónica, fueron solamente 546 casos. ¿tá? Eso es una cuestión que hay que tomar. Son 546 personas a las que llamaron. El margen de error es enorme.
absolutamente enorme. Factum marca un 54 Orsi y 38 Cose. Esto, bueno, hay que ver. Tiene más casos, así que el margen de error es bastante menor. Son 900 casos, igualmente son menos de 1000 personas, que capaz que es un número bastante bajo. Podrían capaz subir un poco el tema de la cantidad de personas encuestadas para que también los márgenes de error fueran un poco más ajustables. Exacto. Por opción, 55 Orsi, 35 Cose. Andrés Lima se mueve en el 5-6%. Igual las encuestas son muy, muy flojas en la masa crítica o en la muestra, como se conoce en el mundillo. Destacar también de que mucha gente no sabe si va a ir a votar por ser elecciones que no son obligatorias. También destacar este punto. Yendo al Partido Nacional, y acá va un poco de lo que hablábamos. Factum da a Álvaro Delgado con un 68% y a Laura Raffo con un 21%. Gandini con un 8% y a Figliola, que parece haber pagado para marcar, porque está marcando 0, pero está en la encuesta. Opción 63 Delgado, 5 menos que en Factum. 19 Laura Raffo, 8 de Gandini y a Figliola marca 1 y él no sabe 9%. Para equipos, 56 Álvaro Delgado, 28 para Raffo. Equipos en este momento es la más favorable a Laura Raffo del mercado. Cifra marca 63 para Álvaro Delgado, 21 para Raffo. Y acá está el dato que nosotros decíamos, ¿no? Laura Raffo está peleando y luchando por alcanzar ese 30% que algunos en la interna del Partido Nacional marcaron como mojón para que ella se imponga y forme parte de la fórmula presidencial. Te hago una consulta, ya que estábamos hablando para entrar también en los terceros candidatos. El techo de Andrés Lima para el Frente Amplio en un 6 y en un 8 capaz, para ser justo con Gandini, para hacer un promedio de las encuestas, ¿son los techos de los terceros candidatos para estos dos partidos políticos? Yo creo que ambos van a tender a bajar. Creo que la población que va a ir a votar en las internas va a tender a un voto útil en una interna que esté cerrada. Creo que en el caso de Gandini no tanto, pero en el caso de Lima creo que puede haber una enorme bajada en su votación, debido a que la gente va a decir, no, pero yo estoy yendo a decidir si es Carolina Cose o es Yamandu Orsi, así que lo quiero Andrés, pero en este momento tengo que decidir este otro tema. Es una opinión personal. Puede que no suceda, puede que incluso termine acumulando más en una protesta de decir, yo no quiero una interna cerrada. Tenemos programa único, lo único que estamos decidiendo es el orden de los nombres en la fórmula. A mí me da igual, como Frente Amplista me da igual, entonces voy a ir a votar a Andrés. ¿Y para el caso del wilsonismo? Para el caso yo creo que... ¿Sería para una cuestión de no dejar morir esa vertiente dentro del Partido Nacional? Yo creo que es una vertiente que, por lo menos por los próximos 10 años, no va a tener ningún tipo de peso interesante en la interna del Partido Nacional, porque recordemos que Álvaro Delgado y Laura Raffo son continuismo del herrerismo, y que todo esto, a mi criterio, es una preparación para que la calle Pou se vuelva a presentar en 2029, así que por lo menos hasta 2034 yo no preveo una oportunidad del wilsonismo de pisar fuerte en una interna y de decir, acá estamos de nuevo y necesitamos marcar nuestras líneas. Pero, como te digo, es una opinión personal. No sé qué opinas vos. Mi pregunta era esa prácticamente, para saber si era una cuestión de es marcar el wilsonismo para que no se muera dentro del Partido Nacional, o es por una cuestión también de marcar sus propios votos indirectamente para la propia elección de octubre. Seamos claros, ¿no? Si Gandini representa el wilsonismo y no llega al 10% de un partido que va a marcar un 30% en una elección nacional, estamos hablando de que el wilsonismo hoy es el Partido Independiente. Entonces están en una situación bastante grave, por lo menos a nivel de interna. Pero vamos con el Partido Colorado, que, como decimos y viene diciendo todo el mundo, es el que está aportando un poco el entretenimiento en esta pica de voto a voto que se está teniendo, aunque Ojeda está marcando cierta ventaja. Para opción, Andrés Ojeda tiene un 42%, acá viene Robert Silva y el sorprendente Gabriel Gurméndez está marcando 20%, Tabaré Viera un 7% y Carolina H un 3%. Acá voy a decir algo antes de seguir con las demás encuestadoras. Es sorprendente lo de Gabriel Gurméndez y
así como critican a Ojeda, es sorprendente el dinero que tiene Acosta y Lara para hacer política, porque si bien hicieron un acuerdo programático para bajarse y para sumarse a la candidatura de Gabriel Gurméndez, Acosta y Lara sigue haciendo publicidad como si fuera precandidato. Es increíble el volumen, además de es increíble el nivel de repetición simbólica en todos sus aspectos que tiene con el discurso de Javier Milei. Pero eso es para hablar otro día o incluso con él mismo. Para equipos, Andrés Ojeda tiene 37 y Robert Silva tiene 30. Y Gabriel Gurméndez acá marca 5. No sé qué le pasó a equipos con Gabriel Gurméndez, pero es tremenda la diferencia. Bueno, acá parecía Acosta y Lara, así que la encuesta es vieja. Marcaba 1 igual solamente. Para cifra, 49 Ojeda, 23 Robert Silva, 13 Gurméndez, 9 Tabaré Viera, 1 Carolina H. Ahora vamos a cómo está de cara a octubre las elecciones, porque las encuestas están en funcionamiento. Para Factum, en este momento, el Frente Amplio está marcando 43, el Partido Nacional 30, el Partido Colorado 10 y Cabildo Abierto 6. También está marcando el Partido Independiente, así que estamos hablando de un 48% de la coalición contra un 43% del Frente Amplio según Factum en este momento. Cifra marca un escenario bastante distinto, marca 47 del Frente Amplio, 32 del Partido Nacional, 7 del Partido Colorado, 3 de Cabildo Abierto y 1 del Partido Independiente. Es muy duro con la coalición la encuesta de Cifra, que en este momento le está dando un 43 a la coalición y un 47 al Frente Amplio. En el caso de opción, el Frente Amplio marca 43, el Partido Nacional marca 28, el Partido Colorado marca 28, marca 8, perdón, el Cabildo Abierto marca 3 y el Partido Independiente marca 1. Esto da un 40% para la coalición y un 43% para el Frente Amplio. Y equipos está dando 42% del Frente Amplio, 27% del Partido Nacional, 7% del Partido Colorado, 4% Cabildo Abierto, 0% el Partido Independiente, lo que en este momento da un 42% para el Frente Amplio, 38% para la coalición, pero da un 18% de indecisos. Así que de cara a octubre está más que abierto, y de cara a las internas está también abierto el Partido Colorado. El Partido Nacional tiene el aliciente de decidir su fórmula y el Frente Amplio tiene una lucha que ahora parece estar definida a favor de Yamandu Orsi, pero que hace unos 15 días incluso se hablaba de empate técnico y faltan 20 días para las elecciones, así que no se sabe con qué nos podemos encontrar en las internas frente amplistas. Así que está todo abierto. Recuerden votar en la encuesta de Twitter de Punto Crítico que sale en unos minutos, que es si ya decidiste o no decidiste tu candidato. Mándanos un mensaje, o candidata obviamente, ¿no? Estamos hablando de eso. Y además de si decidiste tu candidato, si decidiste qué lista. O sos un votante que va a ir y va a decir, yo quiero a Carolina, no me importa qué lista. Yo quiero a Yamandu, no me importa qué lista. Yo quiero a Gurméndez, no me importa qué lista. Yo quiero a Gandini y no me importa qué lista. Es importante saber cómo está el nivel de decisión. Como bien marcabas vos, Jorge, en estos datos del monitor electoral hay poca gente decidida a ir a votar, a pesar de que las internas están picadas. Así que veremos cómo evoluciona la votación en estos días. Sí, ya para despedirnos, está bueno que aquellas personas que estén indecisas todavía tienen, más allá de que es una elección que no es obligatoria, tienen unas 2 semanas para ponerse a tiro, para poder investigar un poco más sobre los partidos políticos que hoy por hoy están en la paleta política. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, hay partidos políticos que de cara a octubre, como decíamos inicialmente en el programa, si no llegan a los 500 votos, no van a poder estar en la elección de octubre. Por eso está bueno de que la elección interna, donde hay varias vertientes de partidos políticos, está bueno que tratemos de investigar de qué partido nuevo hay, de cómo se comportan, de qué ideas traen. Entonces es una muy buena idea para aquellas personas que no saben qué votar o que capaz que quieren votar anulado, también el poder aportar a investigar por ese lado. Las elecciones internas son una oportunidad para marcar tu descontento o tu contento con quien quieras. Podés votar a un candidato, podés votar una lista en específico, podés decir, la verdad siempre voté a este, pero quiero en este momento que la correlación de fuerzas de mi partido sea otra, y votar a otro. Podés votar por organicidad, podés votar por decisión propia. El cuarto secreto es vos con vos mismo
y no hay nadie más. Así que hay que incentivar la votación, siempre es sano, es una expresión democrática y todos aquellos que no han tenido la oportunidad envidiarían la oportunidad que tienen hoy y en estos días los uruguayos de ir a consigo mismo y con su espíritu pensar y elegir e incidir para que la política de nuestro país se lleve de tal o cual manera o los candidatos sean tales o cuales. Con este cierre nos despedimos hasta la semana que viene a un próximo programa de Punto Crítico. Los invitamos a participar, a seguirnos y a estar atentos de que se suba este programa a el Spotify tal vez mañana o hoy de noche mismo. Estén atentos a las redes. Muchas gracias por acompañarnos. No se preocupen que si se sumaron hoy también los vamos a considerar oyentes fundadores a pesar de ser el segundo programa, y hasta la semana que viene. Muchas gracias por todo.